esta lección vamos a analizar sólidos de revolución. Existen muchos métodos para analizar este tema, pero en general trata sobre lo siguiente. Supongamos una región en el plano XY, donde existe una gráfica de y igual a f de x dentro de un intervalo AB, y lo vamos a hacer rotar a través de un eje que será conocido como eje de revolución. La región a girar será la sombreada. Al girar esta región alrededor del eje X, que es el eje de revolución, se formaría un sólido similar al siguiente. Para poder aproximar el volumen de este sólido generado, supongamos que podemos rebanarlo en pequeños discos y analizaremos uno hipotético. Como en el caso de área bajo una curva, vamos a considerar también un rectángulo que gira alrededor del eje de revolución. También formaría un disco. Entonces, este sólido de revolución estaría compuesto de múltiples discos. Aquí, el problema radica en lo siguiente. Estos discos no tienen un mismo radio, pero podemos analizar uno hipotético. El radio viene definido por la función y igual a f de x, que en este caso sería el radio de este disco hipotético, cuyo espesor sería delta xi. Para poder calcular el área de un círculo sería pi por radio al cuadrado. El radio sería el valor que toma la función en ese punto. Y para poder calcular el volumen de este disco, tendríamos que multiplicar el área del círculo por el espesor. Entonces, para poderlo ver de una manera más clara, vamos a aislar este pequeño elemento. En el caso de área bajo una curva, el área dentro de un intervalo bajo una función consistía en sumar pequeños rectángulos cada vez más pequeños de espesor hasta completar lo más posible el área en ese intervalo. Y el área tendría a ser la exacta cuando el espesor o la base de esos rectángulos tendría a cero, o sea, el número de rectángulos tendría a infinito. En el caso de sólidos de revolución, el planteamiento es algo similar. Los rectángulos tienden a ser una base cada vez más pequeña, pero en este caso giran a través de un eje y se formaría a través de la rotación de esos pequeños rectángulos unos discos cuyo radio será variable y depende de la función. Entonces, para poder calcular el volumen del sólido de revolución generado al hacer girar esta región plana comprendida entre el eje X, la gráfica de la función y igual a f de x y el intervalo AB, sería el siguiente. La siguiente expresión dice lo siguiente, que si sumamos discos cuyo espesor sea cada vez más pequeño, nos aproximaremos más al volumen del sólido generado. Si ese espesor tiende a ser 0, entonces hallaremos el volumen exacto de ese sólido. Entonces, la última ecuación que tenemos sería la siguiente. Para hallar el sólido de revolución generado sería igual a pi por la integral definida de el radio al cuadrado por dx. Este radio está definido por la función y igual a f de x.